Scarface es una de las películas más emblemáticas de la historia del cine, protagonizada por Al Pacino en el papel de Tony Montana, un despiadado refugiado cubano que se convierte en un poderoso capo de la droga en Miami. Pero ¿sabías que el personaje de Tony Montana se inspiró en parte en un gángster de la vida real que también tenía la cara llena de cicatrices y una reputación notoria? En este vídeo exploraremos la vida real de Al Capone, el gángster que inspiró Scarface. Los comienzos de su vida. Alphonse Capone, a menudo conocido como Al Capone, ocupa un lugar importante en la historia de Estados Unidos como uno de los mafiosos más famosos e infames. Su vida, aunque breve, ha sido objeto de muchas películas, programas de televisión, libros y otros medios de comunicación. Nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Al Capone era hijo de los inmigrantes italianos Gabriele y Teresa Capone. Su padre era barbero y su madre costurera, ambos originarios de Angri, una pequeña ciudad cercana a Nápoles, Italia. Al Capone tenía 8 hermanos: James Vincenzo Capone, que más tarde cambió su nombre por el de Richard Hart; Raffaele James Capone, también llamado Ralph o Bottles; Salvatore Frank Capone; Hermina Capone, que lamentablemente murió al año de edad; Hermino John Capone; Albert Capone; Matthew Capone y Mafalda Capone. Ralph y Frank participaron en las actividades delictivas de Al, y Frank continuó hasta su muerte en 1924. Ralph gestionó las operaciones legales e ilegales de bebidas de Capone y fue la cara pública del Chicago Outfit hasta su encarcelamiento por evasión de impuestos en 1932. Cuando Al Capone empezó a ir a la escuela, demostró ser un estudiante prometedor. Sin embargo, tuvo problemas con las estrictas normas de su escuela católica. Su educación terminó a los 14 años, cuando fue expulsado por agredir físicamente a una profesora. Después de eso, tuvo muchos trabajos raros en Brooklyn, como en una tienda de caramelos y en una bolera. Incluso jugó al béisbol semiprofesional de 1916 a 1918. Durante esta época, recibió la influencia del gángster Johnny Torrio, a quien veía como un mentor. El comienzo de su periplo criminal. El viaje de Al Capone al mundo del crimen organizado comenzó con su asociación con modestas bandas callejeras, como los Junior 40 Thieves y los Bowery Boys. Después, cuando empezó a buscar mejores oportunidades, se unió a los Brooklyn Rippers, un paso que acabó llevándole a unirse a la formidable Five Points Gang, un notorio sindicato criminal centrado en la zona del Bajo Manhattan de Nueva York. Esta afiliación a la banda de los 5 puntos marcó un punto de inflexión en la carrera criminal de Capone, exponiéndole a un mundo de planes calculados y actividades ilícitas. Durante este periodo de formación, Capone se encontró bajo el ala de su compañero Frankie Yale, una figura prominente del AMPA. La base de operaciones de Yale era el Harvard Inn, un animado salón de baile y taberna situado en el vibrante centro de Coney Island. Fue entre estas paredes donde Capone perfeccionó sus habilidades y absorbió los conocimientos de un criminal experimentado. Su asociación con Yale no solo le proporcionó mentores, sino también una puerta de entrada a los entresijos de la economía ilícita que prosperaba bajo la superficie de los locos años 20. Sin embargo, el camino de Capone dio un giro inesperado y decisivo una fatídica noche en el Harvard Inn. Trabajando como portero, se vio envuelto sin querer en un enfrentamiento que dejaría una marca indeleble en su identidad. En una refriega originada por una ofensa a una mujer, Capone se convirtió en el blanco de la ira de su hermano. Rápido y brutal, el hermano, identificado como Frank Galluccio, atacó a Capone con un cuchillo, infligiéndole 3 profundas heridas en el lado izquierdo de la cara. Las cicatrices de este altercado le valieron a Capone el apodo de Cara Cortada, apodo que aceptaba a regañadientes pero que detestaba en privado. Sorprendentemente, la trayectoria de Capone en los círculos criminales no solo estuvo marcada por sus cicatrices, sino también por su afición a reinventarse. Para enmascarar su desfiguración, se volvió muy hábil a la hora de colocarse en fotografías y conversaciones para ocultar el lado dañado de su rostro. Llegó a afirmar que sus heridas faciales eran el resultado de valientes heridas de guerra, una invención que aumentaba su aura de misticismo. En los círculos más íntimos de sus socios criminales, Capone también era conocido por otro apodo, Snorky. Este término, utilizado a menudo para describir a una persona con un agudo sentido del estilo y un comportamiento refinado, aludía a la afición de Capone por vestir inmaculadamente y comportarse con un aire de confianza. Esta personalidad le ayudó a desenvolverse tanto en el mundo del AMPA como en el panorama social, lo que le granjeó el respeto y la influencia de sus colegas. El traslado a Chicago. En 1919, Al Capone se trasladó de Nueva York a Chicago por invitación de Johnny Torrio.
Torrio había sido contratado por el jefe James Big Jim Colosimo para actuar como matón. En Chicago, el papel inicial de Capone fue el de portero de un burdel. Se cree que fue allí donde contrajo la sífilis, una enfermedad que conocía pero para la que nunca buscó tratamiento. La participación de Capone en actividades delictivas se intensificó en Chicago. Se asoció con el negocio del contrabando, que consistía en la distribución ilegal de alcohol durante la época de la ley seca. El nombre de Capone empezó a aparecer en los periódicos, a veces como promotor de boxeo. Tras el asesinato de Colosimo el 11 de mayo de 1920, Torrio tomó el control del imperio criminal y Capone se convirtió en su mano derecha. Torrio intentó evitar los conflictos entre bandas y negoció acuerdos territoriales entre grupos criminales rivales. Sin embargo, surgieron tensiones con la North Side Gang, liderada por Dean O'Banion, debido a la presión de los hermanos Jenna, alineados con Torrio. La decisión de Torrio de eliminar a O'Banion provocó su asesinato el 10 de noviembre de 1924. Este suceso llevó a Jaime Wise a hacerse cargo de la banda North Side, en busca de venganza contra los asesinos de O'Banion. Durante la ley seca, Capone colaboró con contrabandistas canadienses para introducir alcohol en Estados Unidos. Cuando le preguntaron por su conocimiento de Rocco Perry, conocido como el rey de los contrabandistas de Canadá, Capone respondió con humor que ni siquiera sabía en qué calle estaba Canadá. Aunque algunas fuentes afirman que Capone había visitado Canadá y mantenido escondites allí, la Real Policía Montada de Canadá afirma que no hay pruebas que confirmen que alguna vez pisara suelo canadiense. Convertirse en el jefe. En enero de 1925, Capone se enfrentó a una emboscada que le dejó conmocionado pero ileso. Poco después, Johnny Torrio, su mentor, también sufrió una emboscada y recibió varios disparos tras un viaje de compras. Tras la de Torrio, este decidió dimitir y cedió el control a Capone, que entonces solo tenía 26 años. Capone se hizo cargo de una organización implicada en cervecerías ilegales y redes de transporte que llegaban hasta Canadá, con influencia sobre los políticos y las fuerzas del orden. Utilizó la violencia para ampliar sus ingresos, recurriendo incluso a atentados con bomba que causaron la muerte de hasta 100 personas en la década de 1920. También se culpó a Capone del aumento de los burdeles en la ciudad. Capone tenía contactos en la comunidad negra y contaba con la ayuda de miembros locales para sus operaciones. Le gustaba la música jazz y retaba a músicos como el clarinetista Johnny Dodds a aprender nuevas canciones a cambio de dinero. Incluso enviaba guardaespaldas para acompañar al pianista de jazz Earl Hines en sus viajes. Conocido por su extravagante estilo de vida, a Capone le gustaban los trajes a medida, los puros, la comida gourmet, las bebidas y la compañía femenina. Solo soy un hombre de negocios que da a la gente lo que quiere, y todo lo que hago es satisfacer una demanda pública. Capone se había convertido en una celebridad nacional y en tema de conversación. Capone decidió trasladar su base de operaciones a Cicero, Illinois, una ciudad de la que se había apoderado, utilizando el soborno y la intimidación generalizada para influir en las elecciones municipales. Pensó que allí estaría más a salvo de los ataques de su banda rival, los Northsiders, dirigidos por Earl Jaime Wise. Sin embargo, sus enemigos no cejaron en su empeño de eliminarle a él y a sus socios. Uno de sus choferes fue encontrado torturado y asesinado, y el propio Wise escapó por poco de un intento de asesinato en el Chicago Loop. El 20 de septiembre de 1926, los Northsiders montaron una astuta treta frente al cuartel general de Capone en el Hawthorne Inn, un hotel y restaurante que frecuentaba. Enviaron un convoy de coches con sirenas y uniformes de policía falsos, con la esperanza de atraer a Capone a las ventanas del restaurante del primer piso, donde estaba cenando. En cuanto apareció Capone, los pistoleros de varios coches abrieron fuego con metralletas Thompson y escopetas, destrozando las ventanas y rociando de balas el interior. Capone salió ileso, pero varios de sus hombres resultaron heridos. Pidió una tregua a los Northsiders, pero las negociaciones fracasaron. 3 semanas después, el 11 de octubre, Wise fue asesinado frente al cuartel general de los Northsiders, en la antigua floristería de O'Banion, el mismo lugar donde los hombres de Capone habían matado a Dean O'Banion, el anterior líder de los Northsiders. El propietario del restaurante Hawthorne era amigo de Capone, y fue secuestrado y asesinado por Moran y Drucci, 2 lugartenientes de Wise, en enero de 1927. Tras estos incidentes, Capone se volvió cada vez más paranoico y preocupado por la seguridad. También quería alejarse de Chicago, donde estaba constantemente bajo el escrutinio de las fuerzas del orden y los medios de comunicación.
Como medida de precaución, Capone y su séquito solían aparecer de repente en una de las estaciones de tren de Chicago y compraban un coche cama Pullman completo en un tren nocturno con destino a otra ciudad. Viajaba a lugares como Cleveland, Omaha, Kansas City, Little Rock o Hot Springs, Arkansas, donde pasaba una semana en lujosas suites de hotel con nombres falsos. En estas ciudades disfrutaba apostando, bebiendo y relacionándose con otros gánsteres y celebridades. En 1928, Capone pagó $40,000 a Clarence Bush, de la familia cervecera Anheuser-Busch, por una casa de 930 metros cuadrados en el número 93 de Palm Avenue, en Palm Island, Florida, entre Miami y Miami Beach. Su casa estaba equipada con ventanas a prueba de balas, un reflector, una sala de armas y un muelle privado. También tenía guardias patrullando la isla y barcos patrullando las aguas que la rodeaban. Consideraba esta casa como su retiro de las presiones de su vida en Chicago. Enfrentamiento con Aiello. En noviembre de 1925, Antonio Lombardo, consejero de Capone, fue nombrado líder de la Unione Siciliana, una organización siciliana estadounidense en la que se habían infiltrado gángsters. Esta decisión enfureció a Joe Aiello, que quería el puesto para él. Aiello creía que Capone estaba detrás del ascenso de Lombardo y le molestaba la influencia de un no siciliano en la Unione. Como resultado, Aiello cortó todos los lazos con Lombardo y se enemistó con Capone. Aiello formó alianzas con otros enemigos de Capone, entre ellos Jack Zuta, con quien dirigía actividades ilegales. Aiello conspiró para eliminar tanto a Lombardo como a Capone. A partir de la primavera de 1927, hizo múltiples intentos de asesinar a Capone. En una ocasión, Aiello ofreció dinero al cocinero del Bella Napoli Café de Joseph Diamond Joe Esposito, uno de los restaurantes favoritos de Capone, para que envenenara su sopa con ácido prúsico. Sin embargo, el chef informó a Capone del complot. Capone respondió ordenando un ataque contra la panadería de Aiello, que fue acribillada con más de 200 balas el 28 de mayo de 1927, hiriendo a Antonio, el hermano de Joe. A lo largo del verano y el otoño de 1927, varios sicarios contratados por Aiello para matar a Capone fueron asesinados. Entre ellos estaban Anthony Russo y Vincent Spicuzza, a cada uno de los cuales se les había prometido $25,000 por asesinar a Capone y Lombardo. Más tarde, Aiello aumentó la recompensa a $50,000 para quien lograra eliminar a Capone. A pesar de estos intentos, al menos 10 pistoleros que intentaron reclamar la recompensa acabaron muertos. Incluso el socio de Capone, Ralph Sheldon, intentó matar a Capone y a Lombardo por la recompensa de Aiello, pero fue abatido por la red de informadores de Frank Nitti. Aunque Sheldon sobrevivió, resultó gravemente herido. En noviembre de 1927, Aiello planeó ataques con ametralladoras cerca de la residencia de Lombardo y de un estanco frecuentado por Capone. Sin embargo, estos planes se vieron frustrados cuando un chivatazo anónimo llevó a la policía a allanar varios locales y detener a Angelo Lamantio, un sicario de Milwaukee, y a otros 4 pistoleros asociados con Aiello. Durante la detención, la policía encontró recibos de alquiler de pisos en los bolsillos de Lamantio. Confesó que Aiello le había contratado para matar a Capone y Lombardo. Como consecuencia, el propio Aiello fue detenido y llevado a la comisaría de South Clark Street. Al enterarse de la detención de Aiello, Capone respondió apostando a casi 2 docenas de pistoleros fuera de la comisaría, esperando abiertamente la liberación de Aiello. Este espectáculo atrajo a periodistas y fotógrafos, que estaban allí para presenciar lo que creían que sería el inminente asesinato de Aiello. La situación en torno a Capone, Aiello y su conflicto se convirtió en un gran acontecimiento mediático. Masacre de San Valentín. Una de las muchas aberraciones de las que a menudo se sospechaba de Al Capone es la infame masacre de San Valentín de 1929, aunque en realidad se encontraba en su casa de Florida cuando ocurrió la masacre. La masacre fue un brutal intento de eliminar a Bugs Moran, el líder de la banda North Side. El motivo del plan pudo haber sido el secuestro de un cargamento de whisky caro, que había sido introducido ilegalmente en Estados Unidos desde Canadá, a través del río Detroit, y que estaba destinado a ser distribuido en el condado de Cook, Illinois. Bugs Moran se había convertido en el último líder superviviente de los pistoleros de North Side debido a las violentas muertes de sus agresivos predecesores, entre ellos Wise y Vincent Drucci. Estas muertes se produjeron tras el asesinato del líder original de la banda, Dean O'Banion. Para vigilar a sus objetivos y recabar información sobre sus hábitos, los hombres de Capone alquilaron un apartamento frente a un almacén de camiones y un garaje en el 2122 de North Clark Street, que sirvió de cuartel general de Moran.
La mañana del 14 de febrero de 1929, los vigías de Capone hicieron señas a 4 pistoleros disfrazados de policías para que organizaran una falsa redada policial. Estos falsos policías alinearon a 7 víctimas contra una pared e hicieron señas a sus cómplices, armados con ametralladoras y escopetas, para que abrieran fuego. Cabe destacar que el propio Morán escapó al ataque. Las fotografías de las víctimas asesinadas conmocionaron a la opinión pública y empañaron la reputación de Capone. En respuesta a estos sucesos, Capone recibió una citación para comparecer ante un gran jurado de Chicago y responder por las infracciones de la ley seca federal. Sin embargo, alegó estar demasiado enfermo para asistir. En un intento de mejorar su imagen pública, Capone participó en actos caritativos, como el patrocinio de un comedor social en Chicago durante la Gran Depresión. La enemistad con Aiello termina. Después de este incidente, uno de los guardaespaldas de Al Capone, Frank Rio, descubrió un complot en el que estaban implicados 3 hombres de Capone: Albert Anselmi, John Scalise y Joseph Giunta. Estos hombres, influenciados por Joe Aiello, planeaban derrocar a Capone y hacerse con el control del Chicago Outfit. Al descubrir este plan, Capone se puso furioso. Estaba tan furioso que golpeó a los hombres con un bate de béisbol y luego ordenó a sus guardaespaldas que les dispararan. Este dramático suceso, la paliza con el bate de béisbol, se representó en la famosa película de 1987, Los Intocables. Sin embargo, ha habido debates sobre la exactitud de este relato. Algunos historiadores, como Deirdre Bair y William Elliot Hazelgrove, han planteado dudas sobre su autenticidad. Bair se preguntaba por qué unos asesinos entrenados permitirían un ataque semejante, y Hazelgrove sostenía que Capone podría haber utilizado a un ejecutor en lugar de golpear personalmente a 3 hombres hasta la muerte. A pesar de estas dudas, las afirmaciones sobre el incidente aparecieron en la prensa poco después de que ocurriera. Los biógrafos de Capone, Max Alan Collins y A. Brad Schwartz, sugieren que hay algo de verdad en la historia y que el Chicago Outfit podría haber propagado la historia para mejorar la reputación de Capone como figura temible. George Meyer, socio de Capone, afirmó haber sido testigo tanto de la planificación de los asesinatos como del suceso en sí. En 1930, cuando Capone supo que Aiello seguía conspirando contra él, decidió eliminarlo. Los hombres de Capone siguieron la pista de Aiello hasta Rochester, Nueva York, donde tenía contactos a través del jefe de la familia del crimen de Buffalo, Stefano Magadino. Allí tramaron matar a Aiello, pero este regresó a Chicago antes de que pudieran ejecutar el plan. Aiello estaba angustiado porque necesitaba esconderse constantemente y por la muerte de varios de sus socios, así que se refugió en el apartamento de Chicago del tesorero de Unione Siciliana, Pasquale Pazzi Presto Giacomo, en el 205 N. Colmarave. El 23 de octubre, cuando Aiello salía del edificio de Presto Giacomo para entrar en un taxi, un pistolero apostado en el segundo piso de un edificio situado al otro lado de la calle abrió fuego con una metralleta. Aiello recibió hasta 13 disparos, salió tambaleándose de las escaleras del edificio e intentó doblar la esquina para eludir los disparos. Desgraciadamente, se encontró directamente en la línea de fuego de un segundo subfusil situado en la tercera planta de otro edificio de apartamentos cercano, y allí fue abatido. Intervención del gobierno. Tras la tristemente célebre masacre de San Valentín, Walter A. Strong, editor del Chicago Daily News, decidió solicitar la intervención federal para hacer frente a la anarquía rampante en Chicago. Strong era amigo íntimo del presidente Herbert Hoover y organizó una reunión confidencial en la Casa Blanca apenas 2 semanas después de que Hoover asumiera el cargo. El 19 de marzo de 1929, Strong, acompañado por Frank Losh, de la Comisión contra el Crimen de Chicago, y Laird Bell, presentaron su caso al presidente Hoover. Strong hizo hincapié en que la única forma de restablecer un gobierno adecuado era mediante la intervención federal. Como resultado de esta reunión, Hoover ordenó a varias agencias federales que centraran sus esfuerzos en Al Capone y sus socios. Esta reunión marcó el comienzo de un esfuerzo coordinado contra Capone. Los departamentos del Tesoro y de Justicia colaboraron en estrategias para procesar a los gánsteres de Chicago por evasión de impuestos. Además, se formó un equipo especializado de agentes de la Oficina de Prohibición, conocidos por su incorruptibilidad, para combatir el contrabando. Este equipo incluía a miembros notables como Eliot Ness, que más tarde se haría famoso por liderar a los Intocables. Dada la corrupción profundamente arraigada en Chicago, los dedicados agentes de la ley de este equipo se consideraban intocables ante sobornos o coacciones. Charles Schwartz, periodista del Chicago Daily News, acuñó el término intocables para describirlos. Walter A. Strong
utilizando los recursos de su periódico, proporcionó en secreto información de inteligencia para apoyar los esfuerzos federales contra la organización de Capone. Juicios. Durante años, Capone consiguió evitar que le detuvieran por sus actos delictivos. Sin embargo, en un día significativo, su suerte se acabó y por fin tuvo que rendir cuentas. Los agentes del FBI le arrestaron el 27 de marzo de 1929 porque no se había presentado ante un gran jurado federal en Chicago el 12 de marzo de 1929. Había sido citado mediante una citación, pero alegó que estaba demasiado enfermo para viajar de Florida a Chicago. El 11 de marzo, su equipo legal solicitó formalmente un aplazamiento de su comparecencia, respaldado por una declaración jurada del médico fechada el 5 de marzo. En este documento se afirmaba que Capone había estado tratando una bronconeumonía en Miami, que le confinó en cama del 13 de enero al 23 de febrero. Se afirmaba que viajar a Chicago pondría en peligro su salud. Su comparecencia ante el gran jurado se reprogramó para el 20 de marzo. La Fiscalía pidió a los agentes de la Oficina de Investigación que reunieran pruebas. Descubrieron que Capone había sido visto en hipódromos de Miami, había hecho un viaje en avión a Bimini, había ido de crucero a Nassau y había gozado de buena salud durante estas salidas. Finalmente, Capone compareció ante el Gran Jurado Federal de Chicago el 20 de marzo de 1929. Terminó de dar su testimonio el 27 de marzo. Sin embargo, al salir de la sala, fue detenido por los agentes acusado de desacato al tribunal. Este delito conllevaba una pena potencial de 1 año de prisión y una multa de $1,000. Pagó una fianza de $5,000 y fue puesto en libertad. Posteriormente, el 17 de mayo de 1929, Capone y su guardaespaldas fueron detenidos en Filadelfia por llevar armas mortales ocultas. Un gran jurado lo acusó y fue juzgado por el juez John E. Walsh en el Tribunal Municipal de Filadelfia. Después de que su abogado se declarara culpable, Capone fue condenado a 1 año de prisión. Cumplió 9 meses por buena conducta y salió en libertad el 17 de marzo de 1930. Y solo una semana después de salir en marzo de 1930, Capone fue incluido como el principal enemigo público en la lista no oficial publicada por la Comisión del Crimen de Chicago. En abril de 1930, los problemas de Capone aumentaron cuando fue detenido por vagabundeo mientras visitaba Miami Beach. El gobernador del estado había ordenado a los sheriffs que lo expulsaran del estado. Capone alegó que la policía de Miami le había negado las necesidades básicas, como comida y agua, e incluso llegó a amenazar a su familia. Aunque se le acusó de perjurio por estas afirmaciones, consiguió la absolución tras un juicio de 3 días, celebrado en julio. En septiembre, un juez de Chicago dictó una orden de detención contra Capone por vagabundeo. Curiosamente, esta situación acaparó gran atención y se utilizó como plataforma para que el juez compitiera contra Thompson en las primarias republicanas. El 28 de febrero de 1931, Capone fue declarado culpable de desacato al Tribunal Federal. Como resultado, recibió una condena de 6 meses en la cárcel del condado de Cook. Desgraciadamente para él, su apelación fue desestimada. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EEU había estado reuniendo pruebas relacionadas con cargos de evasión fiscal. En particular, personas como Al Capone, su hermano Ralph Bottles Capone, Jake Greasy Thumb Guzik, Frank Nitti y otros miembros de la mafia estaban siendo investigados por posibles delitos de evasión fiscal. Evasión de impuestos. Capone fue declarado culpable de no pagar sus impuestos, no por cómo gastaba el dinero, sino por sus ingresos. La prueba importante vino de su intento de arreglar sus problemas fiscales. Su hermano Ralph, que también se dedicaba al crimen, fue a juicio por no pagar impuestos en 1930. Tras un juicio de 2 semanas supervisado por Wilkerson, Ralph fue encarcelado durante 1 año y medio. Tratando de evitar el mismo castigo, Capone le dijo a su abogado que arreglara su situación fiscal. Aunque no se arregló del todo, el abogado de Capone dijo cosas importantes sobre la cantidad de dinero por la que estaba dispuesto a pagar impuestos en determinados años. Por ejemplo, admitió haber ganado $100,000 en 1928 y 1929. Esta información, incluso sin una gran investigación, dio al gobierno una carta del abogado de Capone diciendo que tenía mucho dinero por el que no pagaba impuestos en ciertos años. El 13 de marzo de 1931, un grupo secreto de personas decidió que Capone no había pagado sus impuestos de 1924. Luego, el 5 de junio de 1931, un grupo más grande de personas dijo que Capone no había pagado impuestos 22 veces diferentes de 1925 a 1929. Tuvo que pagar $50,000 para salir de la cárcel. Capone también se metió en problemas por infringir la ley 5,000 veces relacionadas con la prohibición, que era una época en la que el alcohol era ilegal.
El 16 de junio de 1931, Al Capone admitió que era culpable de no pagar impuestos y de infringir la ley seca. Incluso dijo a los medios de comunicación que había llegado a un acuerdo para cumplir una condena de 2 años y medio de prisión. Sin embargo, el juez encargado le hizo saber que él, el juez, no tenía por qué cumplir ese trato. Así que Capone decidió cambiar su declaración a inocente. Entonces, el 18 de octubre de 1931, Capone fue declarado culpable tras un juicio. Recibió su castigo el 24 de noviembre, 11 años en una prisión federal, una multa de $50.000 y $7.692 por gastos judiciales. También debía $215.000 más dinero extra en concepto de intereses por los impuestos atrasados que no había pagado. Su castigo de 6 meses, por no respetar la autoridad del tribunal, se producía al mismo tiempo. Capone cumplió ambas condenas a la vez. Contrató a nuevos abogados de Washington, expertos en derecho fiscal. Utilizaron una maniobra legal llamada recurso de habeas corpus. Dijeron que, basándose en una decisión del Tribunal Supremo, no pagar impuestos no era lo mismo que defraudar. Este argumento parecía decir que Capone había sido castigado durante años cuando ya había pasado el momento de procesarle. Sin embargo, un juez vio la ley de otra manera. Restó el tiempo que Capone pasó en Miami de las fechas de los delitos, por lo que el recurso para anular la condena y la sentencia de Capone fue denegado. Encarcelamiento. Mientras esperaba a que se resolvieran sus apelaciones, Capone fue confinado en la cárcel del condado de Cook. Cuando se rechazaron sus apelaciones, comenzó a cumplir su condena en la penitenciaría de EEUU, en Atlanta, en mayo de 1932, a la edad de 33 años. Al llegar a Atlanta, a Capone se le diagnosticó oficialmente sífilis y gonorrea. También sufría síndrome de abstinencia por su adicción a la cocaína, que le había dañado el tabique nasal. Capone se las arreglaba para realizar su trabajo en prisión de coser suelas de zapatos durante 8 horas al día, pero sus cartas eran difíciles de entender. Parecía emocionalmente frágil y mal preparado para soportar el acoso de otros reclusos. Su compañero de celda, un veterano convicto llamado Red Rudensky, temía que Capone sufriera un colapso mental. Rudensky, que había estado vinculado a la banda de Capone en el pasado, se convirtió en su protector. El notable apoyo de Rudensky, junto con el de otros presos, provocó acusaciones por parte de reclusos menos amistosos. Esto alimentó las sospechas de que Capone recibía un trato especial. Aunque no surgieron pruebas concretas, estas sospechas influyeron en la decisión de trasladar a Capone a la recién creada Penitenciaría Federal de Alcatraz, cerca de San Francisco, en agosto de 1934. Entonces, el 23 de junio de 1936, Capone fue apuñalado y herido levemente por otro recluso de Alcatraz, llamado James C. Lucas. Poco después de llegar a Alcatraz, Capone tuvo la idea de formar una banda musical con otros presos. Insistió durante un año hasta que el alcaide accedió. Le permitieron crear un grupo, pero solo podían ensayar un máximo de 20 minutos al día. Como se portaba bien, a Capone le permitieron tocar el banjo en la banda de la prisión, llamada los Rock Islanders. Daban conciertos los domingos para otros presos. Capone incluso hizo su propia versión de la canción Madonna Mía, como homenaje a su mujer, Mae. Mientras tanto, Capone se enfrentaba a una sífilis no tratada, que había ido empeorando con los años. Cuando llegó a Alcatraz, era demasiado tarde para curar la enfermedad y empezó a experimentar periodos de locura. Mentalmente, estaba cada vez más confuso y tenía delirios. A veces pensaba que podía acabar con su propia tristeza, mientras que otras creía que hablaba con Dios. Físicamente, le costaba andar y levantarse de la cama, y su habla era difícil de entender. Al cabo de unos años, lo internaron en una zona especial de Alcatraz para personas con problemas mentales. Pero tras una pelea en la que arrojó heces a otro recluso, las autoridades tuvieron que decidir qué hacer con él. Siguió recibiendo tratamiento en el hospital de la prisión, pero su salud siguió empeorando. En el último año de su estancia en Alcatraz, Capone permaneció en el área del hospital y estaba confuso. Terminó su estancia en Alcatraz el 6 de enero de 1939. Después de eso, fue trasladado a otra prisión llamada Federal Correctional Institution en Terminal Island, California. Tuvo que cumplir más tiempo allí por no respetar al tribunal. Su esposa Mae pidió al tribunal que lo dejara ir, alegando que sus capacidades mentales habían empeorado, y se le concedió la libertad condicional el 16 de noviembre de 1939. Muerte. Tras ser puesto en libertad el 16 de noviembre de 1939, Capone fue enviado al Hospital Johns Hopkins de Baltimore para recibir tratamiento de una afección llamada paresia sifilítica. Desgraciadamente, debido a su desfavorable reputación, el Johns Hopkins se negó a tratarle. Sin embargo, el Union Memorial Hospital
accedió a ocuparse de él. Capone agradeció el trato recibido y, a cambio, donó 2 cerezos llorones japoneses al Union Memorial Hospital en 1939. Tras un periodo de cuidados en el hospital y como paciente externo durante unas semanas, Capone, que estaba muy enfermo, abandonó Baltimore y se fue a su mansión de Palm Island, Florida, el 20 de marzo de 1940. En 1942, cuando Estados Unidos empezó a producir penicilina en grandes cantidades, Capone se convirtió en uno de los primeros pacientes estadounidenses en recibir este nuevo fármaco. Aunque no pudo deshacer el daño que ya había sufrido su cerebro, sí ralentizó la progresión de la enfermedad. En 1946, varios médicos examinaron a Capone, entre ellos su médico y un psiquiatra de Baltimore. Llegaron a la conclusión de que su estado mental era similar al de un niño de 12 años. Pasó sus últimos años en su mansión de Palm Island, Florida, donde disfrutaba con su mujer y sus nietos. A pesar de algunas historias falsas sobre que se pasaba el día mirando peces y en pijama, en realidad le gustaba pasear con sus nietos y observar mariposas. A la gente de fuera no se le permitía visitar a Capone. Su rutina diaria era impredecible y a veces hablaba con cosas que en realidad no existían. A menudo mantenía conversaciones con versiones imaginarias de sus amigos y enemigos del pasado. La familia de Capone se aseguró de que permaneciera casi siempre confinado en su casa de Miami, no solo por su horario impredecible, sino también porque les preocupaba otra cosa. Temían que en sus extrañas y a veces confusas conversaciones dijera accidentalmente cosas que pudieran implicar al Chicago Outfit en actividades ilegales. Teniendo en cuenta que Capone mantenía conversaciones con sus antiguos socios, algunos de los cuales había participado personalmente en asesinatos, es fácil entender por qué su familia se aseguró de que permaneciera restringido en el tiempo que precedió a su muerte. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral. Recuperó la conciencia y mostró signos de mejoría, pero más tarde contrajo una infección pulmonar llamada bronconeumonía. Por desgracia, sufrió un ataque al corazón el 22 de enero. Rodeado de su familia en casa, Capone falleció el 25 de enero debido a que su corazón falló a causa del infarto. Una semana después, su cuerpo fue trasladado a Chicago y se celebró un funeral privado para honrar su memoria. En un principio, Capone fue enterrado en el cementerio Mount Olivet de Chicago. Sin embargo, en 1950, sus restos fueron trasladados, junto con los de su padre, Gabriele, y su hermano Frank, al cementerio de Mount Carmel, en Hillside, Illinois. Esta es la historia real del gángster que inspiró la película Scarface.